Hola, buenos días. Muy bien, muchachos, vamos a repasar. Eh, ya estuvimos viendo un poco acerca de los 5 reinos, que es lo que va a salir en el examen del viernes. Entonces, prepárense, como les repito, traten de buscar buena conexión y asegúrense igual de que puedan entrar a la plataforma para que puedan hacer los exámenes. Habíamos visto que los reinos principales son 5. Irene, ¿te acuerdas cuáles son? ¿Qué? Los 5 reinos, ¿te acuerdas cuáles son? No, profe. Está en la pantalla, si lo miraras, a lo mejor te acuerdas. Nadie, alguien que Es quiera. el reino monera, nordista, fungi, vegetal y animal. ¿Te acuerdas a cuál pertenecía cada uno? ¿O qué son cada uno de ellos? Sí, más o menos. No. Es el fungi. No, es que yo lo que investigué es el reino animal. ¿Ok? Te digo sus características. No, solo dime, de los que tú investigaste. Ok, son organismos eucariotas, policelulares y multicelulares. Estos se
bien. ¿Ese qué reino es, perdón? El reino animal. El reino animal. Sí, bueno, qué bueno que tocas el punto este de la investigación. Esta tarea yo se las marqué para que ustedes no entren de cero al tema, ¿ok? Desafortunadamente el maestro Víctor pues vio sus 5 reinos, vio los 5 temas. Yo la verdad pues no avanzo tan rápido porque pues bueno, me gusta que ustedes vayan aprendiendo bien lo que estamos viendo. Entonces voy a tratar de darle en estos días que nos quedan de clases pues esos 5 reinos, ¿ok? Entonces hice una presentación que me los engloba a todos y es lo que les voy a dar. Lo que nos acaba de decir Adirem es sobre el reino animal, ¿no? Cada vez que nosotros veamos un reino vamos a ver que nos van a hablar de ellos con las mismas características. Si ustedes recuerdan al principio nosotros aprendimos que es una célula procariota, una célula eucariota, un organismo unicelular, un organismo pluricelular. Entonces siempre que nosotros nos describan un reino nos van a decir eso. Por ejemplo, ahorita nos describió Adirem el reino animal y nos dice son organismos eucariotas. ¿Te acuerdas qué significa eso, Direm? ¿O lo decía por ahí en tu investigación? Profe, espera, es que estoy abriendo mi investigación. Ah, ok. ¿Quién fue la que leyó ahorita? ¿Fuiste tú? No. Creo que fue Tania. Ah, eras tú, Tania. ¿Sigues por ahí, Tania? ¿Sí, maestra, qué pasó? Ok. Ahí en esto que me leíste, Tania, te voy a poner te voy a poner puntos de participación por estar pendiente. Muy bien, Tania. A ver, Tania, dime. Ahí, viste, si te das cuenta cuando te da esta opción, ¿no? O sea, cuando empiezas a investigar sobre un reino, casi siempre te dice, son organismos eucariotas, procariotas, ¿no? Entonces, aquí en el reino animal que me leíste, te decía que eran organismos eucariotas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué características tiene un eucariota, te acuerdas? Características de un eucariota. Ajá, o de la célula eucariota. Es lo de... O sea, ¿quieres saber las células, las características? Sí, o sea, pero de lo que tú te acuerdas, que es una célula eucariota. De lo que me acuerdo fue de que tenía 3 partes, ¿no? A ver. Era el citoplasma, la membrana y ya no Ok, recuerdo el otro. básicamente una célula eucariota, para que recordemos, es una célula que tiene organelos, o sea, que tiene un núcleo, que tiene membrana, que tiene citoplasma, que tiene todo lo que nosotros aprendimos que tiene una célula. Y que además o sea, está rodeada por una membrana plasmática y todos sus organelos también. Una célula procariota, por el contrario, no tiene nada de eso. Es una célula más sencilla que no tiene organelos y no tiene membranas. Y puede tener pared celular si es una bacteria, si es un hongo. ¿Ok? Entonces, muy bien, Tania. Vamos a ver quién más. Johnny, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Ok. ¿Qué sabes tú de los 5 reinos o qué investigaste? ¿O investigaste uno por uno? De cada uno. ¿Cuántos reinos investigaste tú? ¿Los 5? Sí, 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 un poquito bajito, pero sí te oigo. Disculpe, profe, perdón que le interrumpo, pero unos compañeros están intentando acceder y dice que no se establece una conexión. Ah, lo que pasa es que como ya estoy dando la... no estoy aceptando a nadie, pero...
tal, ¿ok? Es más bien un, o sea, podemos ver en este les va Agarré las procariotas. sí, es que cada busca de no sé, vamos a y te dice los plantas más los así que por eso yo siempre les procariotas tenemos cosas estructuras las células tienen la todo lo que aprendimos, ¿no? Bien, aunque es una célula tiene eso que tenemos nosotros y por ejemplo son unas procariotas que también no, eso es una y no comparten por ejemplo, bacterias, pero sí comparten su pared celular. Son como que similitudes que hay. Eh, eso, Este, ah, plantas acuáticas y viven en el agua, pero siguen siendo hasta 1968 y los 70. Si ustedes abrían un libro de botánica, iban a encontrar algas y plantas. Los tres forman a partir de los 80 más o menos, ya se las plantas como un reino y se dividió a los hongos del propio reino, eh, y las algas también, les puso como un reino aparte. Por eso son diferentes ahora, que es lo que aprender. Entonces, dejo la presentación. Entonces, los principales son estos que estamos viendo en la pantalla, ¿no? El reino monera, el reino protista, el reino fungi, que es el de los hongos. Ay, permítanme, está un poco... presentar. ¿Cómo? O Ahorita sea, lo que está medio atoradita mi compa. Ahí va. es que me salía negro, me sale negro. Sí, se está proyectando. De hecho ya me salió eso de que sí le quiero dar cancelar. Yo tengo una duda. Dime. Ayer estaba investigando. Sabía que en su, creo que en su alimentación eran autotróficos algunos y heterófagos, algo así. Me quedé con la duda de Ok. si Ese es otro punto que qué bueno que me lo tocas. Cada vez que ustedes encuentren información de un reino, les van a dar esa descripción. Por ejemplo, vamos a empezar con los primeritos. ¿Ok? Déjenme cierro esto. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Está medio atontado mi PowerPoint, ya me di cuenta. Entonces siempre que ustedes ven un reino, este reino tiene organismos procariotas, autótrofos,
se van a quedar así como que, bueno, ¿qué es todo eso? Esas son características generales de un organismo. Por ejemplo, se los voy a escribir aquí para que no se les olvide. Se los voy a poner en el chat. Son palabras un poco extrañas, pero son palabras que nos dicen exactamente a qué se refiere, pues las características principales del organismo. Déjenme, me cargue el chat y se los pongo. Hay una palabra que ustedes seguramente vieron en su investigación, que es autótrofos, y hay otra que es heterótrofos. ¿Ok? Ser autótrofo, ser autótrofo significa, ¿qué pasó, Tania? Ajá, que significan eso, o sea, si recuerdo, si no mal recuerdo, de que los que hacen su propia comida. Exactamente. Un autótrofo son los que fabrican su propio alimento. En pocas palabras, un autótrofo es un organismo que hace fotosíntesis. ¿Ok? Algo que ustedes van a aprender de los 5 reinos es que no solo las plantas hacen fotosíntesis, hay bacterias que hacen fotosíntesis también, y las algas también, algunas hacen fotosíntesis. ¿Ok? Entonces entran dentro de esa clasificación. Esa clasificación de ser autótrofos y heterótrofos es el tipo de alimentación que tenemos. Por ejemplo, nosotros los animales somos heterótrofos, es decir, nosotros necesitamos buscar nuestro alimento y tenemos que sacarlo de otro lado, o sea, comernos otro animal, comernos una planta, eso significa ser heterótrofos. Y véanlo ustedes, trofo significa de alimentación, auto, pues de uno mismo, cuando uno fabrica su alimento es autótrofo, y hetero es diferente, o sea, cuando tú tienes que buscar algo diferente para comer, ¿ok? Eso es, por ejemplo, los hongos, los animales, todos esos son organismos heterótrofos porque se alimentan de algo más, ¿ok? Y los autótrofos son organismos que hacen fotosíntesis porque fabrican su propio alimento, o sea, transforman una energía que es la del sol en energía química para comer. Qué bueno que tocas ese punto, Aislinn. Entonces, de verdad, es una tonta esta. Emanuel, ¿estás por ahí? Yo creo que hay como dos potencias más. Hay dos, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo, porque soy Manuel. Ah, ok, Emanuel. Espera, es que alguien me dijo algo. ¿Ok? ¿Qué me dijiste? Perdón. Bueno, no importa, vamos a continuar. Dime, Emanuel, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. A nuestro alrededor vemos multitud de seres, uno con vida y otros sin ella. Seres vivos son los que tienen vida, es decir, realizan las funciones vitales que son las siguientes: nutrición, relación y reproducción. La taxonomía es la ciencia que se preocupa de la clasificación de los seres. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 5 grandes reinos. Ok. Hay algo aquí que mencionó muy importante, Emanuel. Una de ellas es esa palabra taxonomía. Anótenla muy bien en su libreta. Taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los organismos. O sea, si nosotros estamos ubicados en un reino, pertenecemos a una familia, a un gen, a un orden, ¿ok? Es porque nosotros estamos clasificados taxonómicamente, ¿ok? Por eso los animales, las plantas, todos los organismos tienen nombres científicos, porque esos nombres hacen que ellos puedan permanecer en una clasificación. Por ejemplo, ¿cómo? Taxonomía es la ciencia que se ocupa para clasificar a los seres vivos. Exactamente. Taxonomía es la ciencia que clasifica a los organismos o a los seres vivos, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El perro, su nombre científico es Canis familiaris, ese es su nombre científico. Ya con ese nombre científico, tú ya sabes, Canis, o sea, siempre los nombres científicos son binomiales, así se les dice. O sea, están formados de dos palabras, ¿ok? Canis familiaris es el perro, ¿ok? Entonces, familiaris, que es el segundo nombre, es su especie, ¿ok? O sea, el perro doméstico es familiaris
y con eso lo distingues, ¿no? Con su segundo nombre. Y el primer nombre, ese de canis, es el género al que pertenece. El perro doméstico pertenece al género de los cánidos, en donde por ejemplo está el lobo, el coyote, no me acuerdo cómo se llama el perrito que vive en Australia. Hay varios, ¿no? Son varios perros. Entonces, si tú te encuentras un canis que es familiaris, entonces es el perro doméstico. Si es canis lupus, por ejemplo, ese es el lobo. Entonces, el perro y el lobo pertenecen al mismo género y por lo tanto también pertenecen a la misma familia, al mismo orden, ¿ok? Que son los mamíferos, pertenecen al mismo reino, que son los animales, ¿ok? Entonces, así es como funciona. Y eso, todo eso lo hace la taxonomía, que es una ciencia que clasifica a los organismos y los permite ubicarlos en un reino, en una familia, en un orden, en un género, ¿ok? Otra cosa que leyó Emanuel es que dice aquí, dice, los seres vivos todos tienen las funciones que nosotros vimos en los primeros días de clase. Nos nutrimos, nos relacionamos y nos reproducimos, ¿ok? Yo sé que cuando buscamos información de los 5 reinos, a veces nos aparecen hasta 6 reinos, ¿ok? Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. Pero para mí, estos 5 son los principales: animal, vegetal, hongos, algas y bacterias, ¿ok? Este cuadro es un resumen general de los 5. Les recomiendo que le tomen una captura, lo anoten, ¿ok? Vean cómo está. Dice aquí, el monera, que es el primero, siempre es el de las bacterias. Esos son los organismos bandera del reino monera, son las bacterias, ¿ok? Y ahí están sus características principales resumidas en 3 palabras, que son organismos, tienen todas las funciones de un organismo, son procariotas y son unicelulares. Ana Lisbeth, ¿me escuchas? ¿Me escuchas usted? Sí, Ana Liz. ¿Te acuerdas qué es ser unicelular? Es un ser vivo que solo tiene. Es un ser vivo que está formado por una célula. ¿Y te acuerdas qué es ser procariota? Que habíamos dicho que, por ejemplo, los eucariotas son organismos que en sus células tienen organelos y tienen membranas, pues el procariota es lo contrario, ¿ok? Es un organismo que no tiene organelos y si los tiene, no tienen membranas como nosotros, ¿ok? Recuerden las clases que vimos, que por ejemplo nuestro retículo endoplasmático, nuestro núcleo, nuestro aparato de Golgi, son organelos. Todo como que nadando en su plano, ¿no? Exactamente, y todos además están rodeados de una membrana. Por ejemplo, el núcleo tiene su propia membrana, el retículo endoplasmático tiene su propia membrana, el aparato de Golgi también, todos tienen membrana. En cambio, en una célula procariota, si llegara a tener organelos, no tendrían membrana, estarían ahí bailando por todos lados de la bacteria, ¿ok? Entonces, esa es la principal característica de los organismos que pertenecen al reino monera. Son organismos procariotas, todos unicelulares. Así sencillo. El otro reino son los protistas. Los protistas los dividimos en 2 organismos. Están las algas y los protozoarios, ¿ok? Entonces estos ya cambia la configuración. Estos son organismos eucariotas, o sea, sus células son como las de nosotros, solo que la única diferencia es que ellos son unicelulares y sus descendientes más inmediatos pues son las algas y los protozoarios, ¿ok? Pasamos a los hongos. Los hongos son organismos heterótrofos. ¿Alguien se acuerda qué es heterótrofo de lo que acabo de decir? Son los que buscan su alimento. Exactamente, son los que necesitan alimentarse de otras cosas diferentes. Es decir, que obtienen su alimento por absorción, como nosotros, ¿no? Ellos no realizan fotosíntesis, por eso se les sacó de la clasificación del reino vegetal, porque ellos se alimentan únicamente de materia orgánica en descomposición. Dice que tienen una pared celular, igual que las plantas y las bacterias, solo que a diferencia de estas, su pared celular es de quitina. La quitina es una sustancia muy parecida a la queratina que tenemos nosotros los humanos. Nosotros los humanos tenemos queratina que nos da nuestras pestañas, nuestro cabello, nuestras uñas, que son tejidos accesorios, ¿ok? La quitina en los animales
y en otros organismos es una sustancia que es parecida, da tejidos. Entonces en los hongos la quitina envuelve a sus células y les permite fácilmente cambiarlas constantemente, o sea, cambiar de tejidos. ¿Ok? ¿Qué a los organismos que forman parte de los hongos? Pues ya sabemos que son los clásicos del sombrerito, que se les conoce como setas, ¿ok? Z con S, no con Z. Y las levaduras, que son hongos microscópicos. Es uno de los pocos reinos que tiene organismos tanto microscópicos como macroscópicos al mismo tiempo. Tenemos al reino vegetal, que básicamente lo único que debemos de saber es que son autótrofos. Perdonen ustedes, pero odio estos del gas. Entonces, el reino vegetal ya, conté hasta 10. El reino vegetal son organismos autótrofos. Ya saben ustedes que ser autótrofo significa que fabricas tu propio alimento, es decir, que haces fotosíntesis y que además eres eucariota también. Un organismo del reino vegetal tiene una célula eucariota porque tiene partes así como las de nosotros. ¿Ok? Y pues básicamente son todas las plantas de vida libre, terrestres o acuáticas. ¿Ok? Y el reino animal, pues somos nosotros. Nosotros, nuestra célula es eucariota, no somos unicelulares, somos pluricelulares, no tenemos pared celular, ¿ok? Sino que tenemos membrana plasmática, ingerimos nuestro propio alimento, es decir, que somos heterótrofos y tenemos tejidos diferenciados, es decir, por ejemplo, tenemos un tejido muscular, un tejido esquelético, un tejido nervioso, ¿ok? Y todos estos forman órganos, ¿ok? Y cada órgano forma un sistema o aparato, que es nuestro aparato digestivo, muscular, etc. ¿Ok? Entonces, aquí está, empezamos primero con las bacterias. Ay, perdón. ¿Quién puede leer? Carolina, ¿estás por ahí? Eduardo. Carolina, ¿sí estabas? Ya no te escuché. Eduardo, ¿desapareció? Mi nombre, maestro, no lo escucho, es que se escucha muy bajo, pero... Ah, dije Carolina, ¿eres tú? Sí, ¿verdad? Ah, sí, Ok, ¿puedes leer, por favor? sí, claro. Las principales representaciones de este reino son las bacterias. Las bacterias son unicelulares, procariotas y presentan distintas formas, espiral, esférica y bastón. Según su modelo de alimentación existen bacterias autótrofas y heterótrofas. Las bacterias junto con los hongos cumplen un rol muy importante, que es la descomposición. Las bacterias patógenas son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de microbios. Entonces, ¿qué es lo importante de las bacterias? Uno, que pueden ser autótrofas o que pueden ser heterótrofas, ¿ok? Es decir, tienen los dos tipos de alimentación. Pueden fabricar ellas mismas su propio alimento o puede ser que lo busquen por otros lados. Lo más común es que las bacterias sean heterótrofas, o sea, se alimenten de otras cosas. Las bacterias todas son descomponedoras. Cuando ustedes sientan un mal olor de algo, es porque hay bacterias ahí, ¿ok? Por ejemplo, no sé, en su boca, no se vayan tan lejos cuando vamos al baño, el excremento es producto de una fermentación bacteriana, por eso tiene mal olor. Cuando un cadáver se está descomponiendo es gracias a las bacterias, por eso apesta. Cuando ustedes tienen flores en un florero y de repente le van a cambiar el agua, si han olido esa agua amarilla o verdosa, apesta, porque son las bacterias que lo están descomponiendo, ¿okay? El tejido vegetal. Entonces, todas las bacterias son heterótrofas, pero sin embargo existen bacterias que viven en agua dulce y agua salada que hacen fotosíntesis como una planta, pero no son
plantas son bacterias, ¿ok? Esas ya son autótrofas. Entonces siempre hay que distinguir un poco eso. Esas bacterias que son autótrofas, anótenlo muy bien, se les conoce como cianobacterias, con C de casa, así como lo escuchan, cianobacterias, y son las bacterias que hacen fotosíntesis, ¿ok? Son las únicas que son autótrofas. Las viven en el agua dulce y en el agua salada. Ahora, otro punto importante son los diferentes tipos de bacterias, ¿ok? Todas las que pertenecen a el reino Monera, ahorita se los voy a escribir aquí en el chat. Unas son las arqueobacterias y otras son las bacterias. Ahorita se los voy a cargar un poquito. Aquí está. Divido bacterias en dos grupos, ¿ok? Uno son arqueobacterias y otras son bacterias. También lo ponen como eubacterias. ¿Ok? Las bacterias, esa palabra arqueo significa antiguo. Y esas bacterias son un tipo de bacterias que siguen existiendo hasta nuestros días, pero que son muy especiales. Escuchen muy bien cuál es su característica principal. La principal característica de las arqueobacterias es que son bacterias que viven en ambientes que son hostiles, es decir, ambientes en los que normalmente un animal, una planta u otro tipo de bacteria no podrían sobrevivir, como puede ser un ambiente hostil. Me digas, ay, ahí no vive ni siquiera un animal, pero puede vivir una arqueobacteria. ¿Qué podría hacer? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Puedes repetir lo que dijo? Porque es que la Ok, les preguntaba que las arqueobacterias, les decía, son bacterias que su principal característica es que viven en ambientes hostiles, es decir, ambientes en los que normalmente no vive otro animal u otro organismo, ¿ok? Pero ellas lo aguantan. ¿Cómo qué tipo de ambiente puede ser? Les pregunté. ¿Qué se les ocurre que puede ser un ambiente hostil? Que ustedes digan, ahí no viven. Exactamente. Por ejemplo, si ustedes han escuchado de los geysers son huecos en la tierra que sacan agua hirviendo, ¿ok? Ese es un tipo de ambiente hostil en donde no vive ningún animal, pero puede vivir una arqueobacteria. Otro es el agua congelada, también puede ser agua muy salada como el mar muerto. El mar muerto es un mar que tiene una alta salinidad, no vive ningún animal ahí, pero viven las arqueobacterias, que son las bacterias primitivas, ¿ok? Otra clasificación de las bacterias son las eubacterias, que se los escribí ahí en el chat. Eubacterias significa verdaderas, ¿ok? Eubacterias son todas las bacterias que conocemos hoy en día, ya sean patógenas o no patógenas. Y estas las clasificamos por su forma. Ahí les va. Tenemos a las espiroquetas, que tienen forma de espiral. Tenemos a los bacilos, que tienen forma de bastón. Y tenemos a los cocos, que tienen forma de bolita. ¿Qué pasa? Cuando dos cocos viven juntos, se conoce como diplococos. Y cuando ya son más de dos, ya es estreptococo, que por lo general es un racimo de bacterias. Es como una colonia que vive junta, ¿ok? Esos son los únicos que son diferentes. Entonces, las bacterias las clasificamos en dos grupos. Arqueobacterias, que son las bacterias antiguas, que su principal característica es que viven en ambientes que no son otro tipo de bacterias. Después tenemos a las eubacterias, que son las bacterias verdaderas. Y esas bacterias las podemos dividir por su forma, ¿ok? Que son las que tienen forma de espiral, los bacilos, que tienen forma de bastoncito, y los cocos. Los cocos son bolitas. Pueden estar
Si están de a 2 se les conoce como diplococos y si son más de 3 ya es un estreptococo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? es lo que ven en ambientes hostiles. En ambientes hostiles. Por ejemplo, algo que tenga mucha salinidad, que tenga una temperatura muy alta, una temperatura muy baja, ahí van a estar. Por ejemplo, nosotros tenemos una arqueobacteria que vive dentro de nuestro estómago, que es Campylobacter, ese es su nombre científico, Campylobacter jejuni, que vive en el yeyuno, que es una parte del intestino grueso, es donde hay mucha acidez y hay ácido clorhídrico, que es el que ayuda a descomponer la comida. Esa es una arqueobacteria que le encanta vivir ahí. Es una bacteria que es patógena, porque por lo general causa enfermedades como la gastritis, ¿ok? Esa es una de sus principales funciones. La gastritis y la acidez es lo que ellas causan. Pero porque les gusta vivir en ambientes ácidos y fuertes, en donde no viviría otra bacteria. Ese es un... No, de nada. Hay un punto aquí, entonces ya vimos cómo las clasificamos, ya vimos que son arqueobacterias, eubacterias y las eubacterias las clasificamos por su forma. Ahí nos dice que hay espiral, esférica y en bastón. Ya sabemos que las espirales son las espiroquetas, las esféricas son los cocos y los bastones son los bacilos. Dice las bacterias junto con los hongos cumplen un rol muy importante que es la descomposición. Vimos que casi todas son heterótrofas, pero específicamente las que hacen fotosíntesis son autótrofas. ¿Ok? Y el ejemplo de autótrofas como bacterias son las cianobacterias. ¿Ok? Eso se los voy a escribir igual por si se los llegan a preguntar. No se vayan ustedes con la finta. Bacterias que hacen fotosíntesis son cianobacterias, así como está escrito, con C de casa. Son las bacterias que viven en aguas, ya sea dulces o saladas. La función es realizar fotosíntesis. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que yo pase a la terreno? Yo creo que eso es lo más importante de este reino. Obviamente hay más cosas, pero pues creo que por ahí está bien que ustedes sepan. Yo creo que mañana terminaríamos con estos porque ya no va a dar tiempo. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Pero pues bueno, igual voy a tratar de llegar más temprano. Hoy me atrasé, por eso se las debo. Por eso vamos esta información que les acabo de dar de cómo están clasificadas es como que lo más importante para que ustedes no entren de cero. Ya mañana vamos a ver a los 4 reinos, las algas, los animales, los hongos y las plantas, para que ustedes no entren muy focos al examen. ¿Ok? El examen solo vale 5 puntos, que no les pues otra actividad. Mi parte es todo y pues nos vemos mañana, muchachos. ¿Ok? Que tengan buen día. Todos los que me punto extra. ¿Ok? Era una tarea para que ustedes tuvieran la información. Tomaron la muestra. Se los voy a tomar como un punto extra. ¿Ok? Gracias. No, pero te puse Tania, porque ahorita me leíste tu investigación. Pero por ejemplo, Lina mandó su tarea, creo que Emiliano también, o sea, varios vi que me mandaron a mi correo. ¿Ok? Pues todas esas personas, pues lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. No,